Muy buenas noches. La independencia de Cataluña está sobre la mesa. Ahora el lehendakari Urkullu pone la del País Vasco. Y la de Navarra. A un año de las elecciones nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, pero anoche en Navarra Televisión la diputada de Geroa Bai se atrevió a decir que en caso de que este planteamiento llegara, ¿por qué no convocar un referéndum y que hablen los navarros? Y solo los navarros, porque considera que el resto de españoles no deben decidir sobre el futuro de Navarra. Aseguró que el referéndum para Navarra está previsto en la Constitución, la transitoria cuarta. ¿Veremos el debate real de la independencia para nuestra comunidad más pronto que tarde? ¿Qué partidos lo van a impulsar? Empezamos Navarra en abierto. Las calles de Pamplona fueron el escenario elegido el pasado domingo por la izquierda abertzale para la celebración de la Berri Eguna, el Día de la Patria Vasca, y en donde se envió un claro mensaje en favor de la independencia. Partidos como Sortu, Eusko Alkartasuna o Aralar, integrantes de EH Bildu, se rodearon de miles de personas y apostaron por la independencia como única alternativa real y de futuro. Así lo dijeron. ¿Con qué motivo? Pues para dar respuesta a los deseos y necesidades, decían, de la ciudadanía vasca. Una celebración donde se enarboló no solo la icurriña y la bandera de Navarra, sino también la bandera independentista catalana y la escocesa. Y a eso hay que sumarle que el lehendakari Urkullu afirmaba que le preocupaba que un camino como el de Cataluña cause al final una frustración social. En este sentido, aseguró también que él, como nacionalista, aspira a la soberanía plena, pero como lehendakari defiende un proceso gradual. De ello debatimos esta noche con nuestros tertulianos, a los que saludamos ya. A mi izquierda, José Abaurrea. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludamos también a Guillermo Lorea, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Elena Berruezo, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y saludamos también y damos la bienvenida a Mari Carmen Segura. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. De estreno, espero vernos por aquí más semanas. Que vaya muy bien. Sí, gracias. Que vaya muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar. Voy a pedir una primera valoración, empezando por José Abaurrea. Una primera valoración. ¿Ha abierto ya este debate sobre la independencia o va a volver a pasar como con el plan Ibarretxe? Bueno, yo creo que son circunstancias muy distintas. Se habla mucho del plan Ibarretxe en comparación con lo que está sucediendo en Cataluña. Se dice, Cataluña ya hemos visto este tema porque vimos qué sucedió con el plan Ibarretxe. Yo creo que hay un punto mayor de madurez a todos los niveles. Y creo que tanto lo ya visto, es decir, las elecciones del pasado, lo que ha acontecido, la forma en que se reacciona, digamos, como se suele decir gráficamente, desde Madrid, a estas cuestiones, todo el proceso catalán que está, a pesar de lo que según qué sectores dicen, está aportando elementos muy interesantes también a este tipo de debates, todo el proceso escocés que también está abierto, pero hubo otros procesos anteriormente que también han dado contexto, como el canadiense. Yo creo que, con el Quebec me refiero, creo que, bueno, dan pista a un escenario nuevo también en el conjunto de Euskal Herria y por lo tanto pues también en Nafarroa, que tiene un debate propio y específico también dentro de ese marco, ¿no? Guillermo. Vamos a ver, he oído en los totales que decía el lehendakari que aspiraban a la soberanía plena, como si ahora hubiera una soberanía parcial. Lo que existe en España, en las distintas regiones y comunidades, es una autonomía dentro de la indisoluble unidad de España, que es lo que dice la Constitución, lo que es la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. La soberanía es de todo el pueblo español, no de cada uno de los habitantes de sus regiones. Por lo tanto, una cosa es soberanía y otra autonomía. De hecho, la propia Constitución plasma la autonomía en el origen de esa soberanía del pueblo español, de la que emanan todos los poderes, y dentro de esa indisoluble unidad de España. Y así lo ha dicho además el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones desde los años 80, que esa autonomía tiene su plasmación y su origen precisamente en la unidad de España, que es de la que brota. Entonces, por lo tanto, hablar de autonomías creo que pues es subvertir el orden constitucional, nuestro ordenamiento jurídico, y no tiene justificación política, no hay una demanda realmente de la calle. Cuando se habla hablas tú del proceso catalán, parece que es que el pueblo catalán entero o mayoritariamente quiere esto, y es de una minoría, una decadente clase política que hay allí, que no representa en modo alguno a la mayoría. Hay una abstención enorme cada vez más, y si tú miras el porcentaje que vota, que anda en torno a la mitad, y de esos los que podrían atribuírseles votos realmente no nacionalistas sino independentistas, es una real minoría.
Por lo tanto, no hay una justificación tampoco política, y si ya entramos en el ámbito de la historia y en el derecho comparado, tampoco van a salir muy bien parados estas pretensiones independentistas. Tú has hablado de Escocia, que fue un reino en el pasado, fue por lo tanto una unidad política y administrativa independiente. No es el caso de Cataluña, que ha pertenecido a la Corona de Aragón y luego la Corona de Aragón se ha integrado en la española, y no se puede comparar. El caso de Quebec, vemos el vuelco que ha dado, y vemos en los organismos supranacionales y en la Unión Europea lo que han dicho con respecto Es un primer a estos acercamiento, procesos. Guillermo. Elena Berruezo. Sí, bueno, yo también creo que los tiempos son diferentes, por muchas razones además, desde aquel plan de Ibarretxe. En realidad se ha dejado tan cerrado todo, se ha pretendido tan poco acercamiento en el diálogo, que al final se está enquistando, se está convirtiendo en un problema lo que no tenía que haber sido nunca, ¿no? Y se está enquistando de una manera absolutamente, no sé, no voy a decir peligrosa porque no me gustaría que esto tuviera ese cariz, pero es desde luego preocupante, ¿no? A mí me gustaba, por ejemplo, lo que decía el otro día el PNV, que emplazaba a Madrid, a los dos grandes partidos, ¿no?, para buscar un nuevo modelo de Estado. No sé lo que quería decir eso, como tampoco sabemos claramente lo que se quiere decir cuando se habla de un Estado federal. Lo que sí sabemos lo que se quiere decir es cuando Rajoy dice que no piensa hablar nada porque no piensa cambiar nada, y eso es lo que no procede y lo que no nos lleva a ningún sitio. Es cierto que el marco constitucional es el que es, pero lo que todavía es mucho más cierto, que la Constitución se puede modificar, se puede cambiar, y evidentemente y democráticamente serían los ciudadanos los que decidieran. Y todavía no sabemos lo que van a decidir, porque no sabemos lo que se les va a plantear. Lo que sí sabemos es que se puede hablar del derecho a decidir, del de autodeterminación, del de secesión, del de independencia, incluso de algo que se habla menos, pero que también se empieza a hablar mucho, del reconocimiento de las comunidades históricas, y de algo todavía que debiera preocupar más a algunos, del recorte de algunas autonomías, y eso también lo dice otra gente, ¿no? Y a mí me preocupa que al final el encasillamiento en el que estamos no nos lleva a ningún sitio, y cada vez los ciudadanos, por lo menos algunos, estamos más preocupados. Mari Carmen Segura. Bueno, pues en el caso de la soberanía, yo creo que le corresponde a toda España y a todos los españoles el decidir sobre esta soberanía, y la ley dice que, pues, que una comunidad por sí sola no puede decidir, ¿eh? Tenemos que cumplir la ley y tiene que tener una autorización de las Cortes Generales. Entonces, partiendo de eso, pues cualquier debate, yo creo que igual también es un debate que lo pueden llevar los políticos, porque les puede interesar no hablar de otros temas más importantes que a los ciudadanos les interesa, y este es un debate que ahí está, pero que sobre todo tenemos que cumplir la ley. ¿Queréis apuntar algo o Hombre, avanzamos? Hay una cuestión que decir, cuando se habla el problema fundamental es un problema de democracia, es decir, yo creo que quizás, claro, se lleva rápidamente todo el tema a la independencia. La independencia no es más que una opción que deriva del derecho a decidir, el derecho, le llamemos de autodeterminación, que le asiste a todos los pueblos, y el pueblo Euskal Herria, el pueblo vasco-navarro, el pueblo catalán, el pueblo escocés tienen derecho a eso. Tú comentabas Escocia, claro, el problema, por ejemplo, del PP ahora es que empieza a manejar argumentos que en sí mismos se convierten en boomerangs, y cuando le dice a los catalanes, no, vosotros no habéis sido un reino independiente como lo fue Escocia, y por lo tanto tiene derecho a decidir y por tanto a secesionarse. Yo digo, pero es que Navarra también fue un reino independiente. Por cierto, que Navarra dejó de ser independiente por la fuerza. Por lo tanto, en un talante absolutamente democrático tendría que devolver otra vez a Navarra la capacidad de decisión y después de decidir qué es lo que pretende hacer con su propio futuro, en relación al propio Estado y en relación con el resto de territorios vascos. Es decir, y eso es una cuestión que yo creo que se va instalando. Va a ser muy difícil, en mi opinión, ya está siéndolo, pero va a ser muy difícil en los próximos años que cualquier persona que pretenda, digamos, establecer un label democrático pleno pueda decir que la ciudadanía de Navarra no tiene capacidad de decidir en toda su dimensión. La dimensión externa, es decir, en la dimensión soberana, y en la dimensión interna, que por cierto, en la última etapa estamos teniendo una, vamos a decir, una democracia de bastante baja calidad. Y en eso también consiste el derecho a decidir, es decir, en que lo que durante un tiempo se estableció como democracia, vamos a decir, homologable, que es lo de que vote usted cada 4 años, que haré lo que a mí me parezca, tiene que dejar de hacer. Y mediante el ejercicio del derecho a decidir, lo que hay que conseguir es que la democracia pase a ser una manera mucho más plena de acercar lo que se hace, es decir, la política, con lo que el que decide, que es la ciudadanía, y no que esté terminado
digamos, consolidando unos espacios de poder que son los partidos y que hemos visto, por ejemplo, y por no derivar el tema, pero hemos visto, por ejemplo, porque es ahora un tema muy candente, los niveles de corrupción a los que han llegado los partidos precisamente por un acaparamiento y un distanciamiento de la sociedad. Eso también es derecho a decidir y yo creo que también tiene su importancia. El derecho a decidir es un concepto relativamente reciente usado como jerga política que no tiene fundamentación en el derecho político, en el derecho constitucional y no es un concepto técnico y es vacío de contenido. Vamos a ver, aquí se trata, tú hablas de democracia, pero la democracia es decidir dentro del ámbito de que puedes decidir. Tú convendrás conmigo que en España, aunque todos los españoles votemos que hay que cambiar la capital de la Unión Europea, no podemos, porque nuestra competencia de la soberanía española es para el territorio español. Por lo tanto, una región de España, una comunidad de España no puede votar, decidir si se segrega del resto del país, porque no tiene competencias para ello. El derecho a decidir está muy bien, suena muy bonito, y decir, ¿quién va a negarse a que alguien decida? Pero todo tiene unas normas, un ordenamiento jurídico que se ha ido construyendo a lo largo de los años y que efectivamente puede modificarse. Pero hay también unas reglas para su modificación. Que esto enlazo con otro asunto que ha dicho Elena, las constituciones se pueden modificar, hay un sistema para modificarlas, pero también hay una justificación de fondo. Y esto habría que retrotraerse a los debates constitucionales, donde algún antiguo compañero tuyo de partido, el señor Letamendia, propuso precisamente un sistema federal, por ejemplo, ya que también ha sacado el tema, y solo tuvo un voto a favor y 24 en contra en aquella comisión. Soletura en aquel momento dijo que no había justificación porque no había una demanda social. No creo que eso haya cambiado y no lo veo. A mí me parece que es un debate artificial que se ha creado por algunos sectores políticos bastante en desconexión con lo que quiere la ciudadanía, que lo que quiere es trabajo, vivir, salir adelante, que las cosas funcionen y no está pensando en estos mitos políticos del pasado que además no se corresponden con la realidad. Elena, hay un divorcio con la realidad. Letamendia, te habrás equivocado de compañero mío, yo no he tenido ningún compañero Letamendia en ningún partido. Lo planteó Euskadi Cosquerra y al final no un concejal prosperó. de San Sebastián No prosperó. era Letamendia, no sé. Bueno, es igual. El derecho constitucional dice muchas cosas, pero el Tribunal Constitucional ha dicho una y clarísimamente, que esto es una decisión política y que ellos, una vez que una decisión política decida lo que decida, el Tribunal Constitucional se podrá pronunciar de una manera o de otra. Pero en este momento, este problema y esta situación en la que vivimos se tiene que llevar adelante con una decisión política. Y los partidos políticos, me refiero, están en este momento obligados a dialogar, a entenderse y a acordar. Y luego las urnas a decidir, porque decidan lo que decidan, en ese caso se tendría que llevar a un referéndum. Y es cierto, incluso ese derecho al decidir, el que tú niegas en este momento, claro. Que no, yo no niego el derecho a decidir. Digo bueno, que eso dices que lo niega el derecho constitucional. No, bueno, no. En fin, pero también digo que lo que existe es la democracia, el sufragio universal, que son conceptos de derecho político sí, y derecho constitucional. Pero Guillermo, en este momento y ante esta situación, porque, claro, no sé por qué nos olvidamos de algunas cosas, ¿no? Dice, Cataluña está en este momento. Yo lo que creo, es una opinión muy personal, que se podía haber solucionado con un tema que era más bien económico, de una manera, se acabó enquistando y llegando a donde hemos llegado. Y, por cierto, con un choque de trenes, aparentemente, porque aquí uno dice que va a hacer lo que le da la gana y el otro lo que se le pase. No. Claro. Sí. El cumplimiento del ordenamiento jurídico. Pero bueno, unos dicen hago lo que me da la gana y otro dice hago cumplir la Constitución. Que los políticos tienen obligación de dar soluciones a sus ciudadanos y de mejorarles la vida y de hacérsela más agradable y de crearles un futuro por lo menos halagüeño, quiero decir, de tranquilidad. Y eso se hace con decisiones políticas y no con ideas y con electoralistas y con subterfugios cortoplacistas en beneficio propio de cada una de las personas. Me da igual el que esté gobernando o los que estén en la oposición. Yo por lo menos exijo a mis gobernantes que den soluciones políticas a unos problemas que en este momento están muy enquistados y se están convirtiendo en graves para esta sociedad. Los de gobierno juran sus cargos, juran o prometen. Bueno, había pedido la palabra Mari Carmen. Obedecer y hacer obedecer la Constitución. Mari Carmen, tú entra. Claro. No esperes a que te dé el turno. Venga. No, bueno, yo creo que los políticos tenemos que ser coherentes y tenemos que saber cuáles son nuestras competencias. Es decir, si desde Cataluña se sabe que Cataluña no es competente para hacer el referéndum que quiere hacer, pues antes de plantear ese referéndum, pues igual hay que dialogar y hay que intentar. Es decir, lo que no puedes hacer es cogerte la ley, es decir, cogerte unas competencias que no son tuyas. En relación al tema de Navarra, el derecho a decidir o no,
Pues oye, no sé, con respecto a Navarra, yo creo que los navarros cada 4 años se está votando, se decide, y lo que sí que se ve claro, por lo menos ahora mismo en el Parlamento navarro, es que más del 70% o el 70% de los parlamentarios, es decir, de la representación de los navarros, no quieren la independencia y votan a partidos que consideran a Navarra como Navarra y dentro del territorio español. Entonces, ¿para qué vamos a llevar a ese debate lo que es en Navarra si la realidad navarra y la realidad política no es el pedir una independencia en Navarra? No estamos hablando de una independencia. Yo creo que el derecho a decidir implica muchas cosas. Quiero decir, uno puede decidir que no quiere ser independentista y que no quiere independizarse de nadie. Esperad un Pero momento, si esperad un estamos momento. llegando Álava puede Esperad independizarse un momento, del esperad un País momento. Vasco. Álava puede independizarse del País Esperadme Vasco. 2 minutos, Yo no sé 2 quién puede minutos, porque me independizarse. viene muy bien, porque es que anoche hablamos con Uxue Barkos precisamente de esto, hablamos largo y tendido sobre el pulso soberanista de los partidos nacionalistas catalanes al gobierno de Rajoy para llevar a cabo su referéndum. Hablamos también de Navarra. La diputada de Guero Abay se posicionó a favor de que esa decisión para votar por la independencia sea exclusivamente de los catalanes. De la misma manera dijo que si se celebrase en Navarra debería ser una cuestión de los navarros. El resto de los españoles tendría poco, dijo, que decidir al respecto. Y dijo también que el referéndum para Navarra está previsto en la Constitución. Barkos apuesta por ese plebiscito catalán en un contexto a su entender nada favorable. Lo triste es que en esa España de 2014 se impida a la gente en pleno ejercicio democrático hablar. Una decisión, dice, sobre la que todos los españoles pueden opinar, pero que solo los mismos afectados deben Pero decidir. a lo que no era otra cosa. A los anhelos políticos de los catalanes, opinamos todos. Decidir los concernidos. Yo creo que eso un navarro lo entendería muy bien. Si esa consulta llegase a Navarra, Barkos le daría su valor, aunque no lo observa como prioritario a día de hoy. Una Navarra en un estado independiente vasco, pues evidentemente la pregunta sería, y no la veo cercana francamente, la pregunta sería, será y debe ser siempre en consulta a los ciudadanos de Navarra, como prevé, por ejemplo, y entre otras, la transitoria cuarta. Eso sí, con la celebración del último Aberri Eguna se anhela ese cambio jurídico-político, pero dentro de unos parámetros. Siempre, y no puede ser de otra manera, desde el uso estricto de herramientas políticas y de herramientas democráticas. Sobre unas futuras elecciones, si las urnas así lo deciden, confía en que Guero Abay lidere ese cambio político y en el plano personal no se plantea ser cabeza de lista por ahora. Desde luego yo sí creo que las posiciones que ha mantenido Guero Abay harían posible, harían factible ese cambio. ¿Daría usted un paso atrás para que fuera otro con más posibilidades? No le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. En cuanto a una hipotética coalición con PSN o Bildu, esta es su respuesta. La cúpula del actual Partido Socialista de Navarra sí que ha perdido la oportunidad de ser agente crucial o fundamental para el cambio. Evidentemente hay diferencias sustanciales entre Bildu y Guero Abay. Compartimos cosas sustanciales también, pero hay diferencias sustanciales en los modos, en las maneras. 30 minutos de entrevista que desvelaron más de un titular de una de las políticas mejor valoradas a nivel nacional. Unos cuantos titulares nos dejó encima de la mesa. Vamos a seguir desgranando la entrevista, pero con estos pocos que nos ha dejado José encima de la mesa, ¿cómo ves a Uxue Barkos? ¿Ves liderando la alternativa del cambio en Navarra? No sé si va a liderar el cambio. Hombre, yo creo que ella la veo siguiendo liderando Guero Abay. Creo que es una persona, digamos, de mucho cuajo y que siempre ha dicho que la actividad viene del mundo del periodismo, que la actividad política le motiva y yo creo que va a estar trabajando. No sé si Guero Abay está llamada a liderar el cambio. Yo creo que no sé si el cambio en Navarra tiene que situarse o soportarse sobre una persona. Yo creo que va a ser más bien un acuerdo plural. Ese cambio va a ser un acuerdo plural, por lo tanto amplio, y yo creo que delicado para componerlo, es decir, no va a ser fácil, porque siempre se dice, es que le gusta decir a Yolanda Barcina, a ver si se arreglan entre esos. Yo creo que va a haber un momento de arreglo porque la necesidad es tan imperiosa, hay tanta demanda social de que cambien el estado de cosas, que creo que va a haber el arreglo. Pero no diría yo tanto liderazgos personales, sino de grupo, que se configuren un grupo de personas capaz de recoger toda esa demanda y trasladarla después en forma institucional y de cambio social, ¿no? Decía Uxue Barkos que el referéndum para Navarra está previsto en la Constitución, haciendo clara referencia
a la transitoria No, pero cuarta? yo creo que confunde las cosas o no se ha expresado bien. La transitoria cuarta prevé, bueno, la Constitución, dejando un momento la transitoria cuarta, prohíbe la federación de comunidades, pero sí prevé la unión de unas comunidades o integración de unas comunidades en otras. De hecho, bueno, la prevé en un sistema de régimen general. Pero luego la transitoria cuarta establece un sistema especial, que en el fondo es más restringido porque escoge mayorías de los votantes y luego de municipios, que no lo hace el sistema general. Bueno, es un sistema especial para la incorporación, dice la transitoria cuarta, de Navarra, en lo que entonces era el Consejo General Vasco y hoy sería el País Vasco, ¿no? La Comunidad Autónoma Vasca. No es un referéndum. Es decir, por supuesto que prevé una consulta para esa unión a esa comunidad, por un sistema que está perfectamente arreglado. Pero eso no es un referéndum y menos de independencia, es otra cosa, que está prevista en la Constitución y dentro del ordenamiento jurídico. Yo creo que Uxue Barkos se contradice cuando habla de democracia y dice que no es democrático impedir que voten los catalanes para decidir sobre los catalanes y entiende que los únicos afectados son los catalanes, cuando los afectados serían todos los españoles que llevamos 5 siglos en este proyecto común. Entonces, si hay una parte que se desgaja, los afectados seríamos todos. Y además olvida intencionadamente que los representantes de todos los españoles son las Cortes Generales, de cuya confianza emana el gobierno. Es decir, que el presidente del gobierno de España es representante también de los catalanes, que no hay un poder central contrapuesto a los territoriales, que todos formamos parte de la misma nación y que las Cortes Generales también hay catalanes, hay gallegos, hay navarros, hay andaluces y estamos todos representados en el Congreso y en el Senado y que por lo tanto no puede decirse que no haya democracia. Otra cosa es que ella quiera otro tipo de democracia completamente distinta, pero luego dice al final, y con esto acabo, Roberto, que hay que hacer los cambios dentro de la legalidad. Bueno, pues si hay que hacerlo dentro de la legalidad, lo que quieren los catalanes ahora mismo no se puede, porque va a encontrar el ordenamiento jurídico. Mira, yo le escuchaba y hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece que ella comentaba, o por lo menos he querido entender, que se habla, o por lo menos yo también lo pienso, si es que no lo ha dicho ella, lo diré yo, que se habla muchas veces desde los sentimientos, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor una persona de, a ver, no sé, de Castilla-La Mancha o de Castilla-León o del País Valenciano no tiene nada que ver, no sé si se sienten nacionalistas de nada, pero ni siquiera españoles, no quiero decir eso, pero a lo mejor, por ejemplo, los sentimientos históricos que tenemos algunos navarros respecto de nuestra comunidad, pues en muchas cosas afloran, y afloran con bastante frecuencia. Eso no quiere decir que algunos estemos porque la independencia acabe siendo real, pero cuando se habla de sentimientos, por lo menos, el debate ya es más complicado. Pero cuando esos sentimientos ya se trasladan de otra manera, traspasan esas fronteras de lo que es el sentimiento propio de cada uno y se va creando una corriente de opinión amparada por quien sea y utilizada por quien le dé la gana. Pero, hombre, una de las cosas que me está viniendo ahora mismo a la mente es las campañas que se hicieron en Madrid, algunas mediáticas, desde la brunete mediática más clara en contra de Cataluña y de los productos catalanes en algún tiempo. Quiero decir, es que las cosas no pasan a veces porque sí. Hay algunas personas o algunos entes que están empeñados en que pasen cosas y esto me recuerda, y esto ya pasó hace unos años, claro, y de aquellos barros o aquellos polvos o que estos lodos o como queramos decir, pero se está hablando del derecho a decidir, pero se está hablando de más cosas, pero que el derecho a decidir no solo tiene que ser que estemos por la independencia y luego evidentemente los catalanes quieren algunas cosas, pero los navarros, es que se ha aludido aquí en bastantes ocasiones a lo que Navarra quiere, pues en Navarra, por ejemplo, y lo decía Uxue Barkos también, no se plantea en este momento eso, pero vamos a ver, que la mayoría del Parlamento esté representada, como se decía aquí, por un 70% de personas que no son independentistas es una cosa, pero en este momento el gobierno que tiene Navarra está en una minoría absoluta y también hace lo que le da la gana, quiero decir, que queden todas las cosas claras. Sí, lo curioso es que la independencia se pretende sobre España, pero se pretende la incorporación de Navarra en el País Vasco. Bueno, con lo cual, ¿qué independencia tiene Navarra si se incorpora en otra comunidad autónoma? Yo eso no lo sé, ahora mismo no lo sé. Un momento, escuchamos a Mari Carmen y seguimos. Venga. No, es que voy a decirlo de taberna. Elena, retomas tú, vamos a escuchar a Mari Carmen. Venga. Bueno, en la cuestión de lo que ha dicho Uxue, pues yo también pienso que está equivocada en ese sentido, de que solo pueden decidir los afectados. Es decir, afectados, la soberanía es de toda España y afectados somos todos, tanto si Cataluña pide la independencia y, bueno, somos afectados todos y debemos de decidir todos. También es verdad que el tema de la transitoria cuarta no decide sobre la independencia.
Aquí lo que se va a decidir es sobre si nos queremos anexionar al País Vasco o no. No habla para nada de la independencia. Y sí que es claro que Navarra es un poco triste que estemos aquí con la comunidad histórica, la comunidad más histórica de toda España, en lo que a historia se refiere y a reinos y a todo, y que estemos ahí con el estatus ese transitorio, desde hace 35 años con la Constitución, con la transitoria cuarta, para decidir si queremos estar dentro del País Vasco o no, o qué queremos. Entonces, son dos temas totalmente diferentes. Bueno, lo hemos preguntado, ahora enseguida os doy la palabra. Hemos preguntado que quién debe decidir sobre Cataluña, si únicamente los catalanes o todos los españoles. Esa es la cuestión que puede extrapolarse también a futuros planteamientos, también en el País Vasco. Y la pregunta que hemos trasladado a la calle de forma aleatoria. No quiero que nadie piense que las declaraciones que van a escuchar están manipuladas. Hombre, que se acogieran a la ley. Y si se acogen a la ley, tiene que votar toda España, en cualquier caso. Y si no, pues que cambien la ley. Toda España. Y en el caso del País Vasco sería lo mismo, ¿no? Claro. Me imagino que sería cosa de todos. Supongo que unos tendrán una idea, otros tendrán otra, pero sería bueno que todo el mundo estuviera de acuerdo en la decisión final. Que sea una votación general, que sea el español, el pueblo, el que diga sí o no, no 4 personas. Yo pienso que toda España entera, porque Cataluña forma parte de España y, vamos, tendrían derecho todos los españoles, como españoles que somos, a decidir por lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Bueno, pues esas son las declaraciones que hoy recogíamos. De momento, Elena, pocos creen que es el territorio en cuestión el que tiene que decidir, sino toda España. Pues sí, y además con la Constitución en la mano es cierto, no se va a poder llevar a cabo, pero yo, por ejemplo, antes me refería que, bueno, que hay que reconocer la pluralidad nacional de este país y además no hay que ignorarla ni renegar de ella. Existe y está ahí. Sí, pero es muy sencillo. ¿Tienen que decidir todos los españoles sobre el futuro de Cataluña pues o no? Tendrán que decidir los partidos políticos, en un acuerdo qué es lo que quieren que haga, y eso se tendrá que llevarse, porque habrá que modificar la Constitución, y para modificar la Constitución hay que llevarlo luego a un referéndum, porque tendrán que votar las dos cámaras que están de acuerdo mayoritariamente por una mayoría cualificada, si están de acuerdo en lo que se les proponga. Y luego disolverse. Exactamente, a continuación disolverse, hacer un referéndum y volver a convocar elecciones, y posteriormente a esas elecciones, otra vez las dos cámaras tendrán que ratificarse. Las nuevas cámaras otra vez, las dos. Quiero decir, pero es que no nos podemos quedar en que la Constitución lo impide. Habrá que dar pasos para avanzar en alguna dirección. Bueno, pero que dé esos pasos quienes lo pretenden. No, pero ¿cómo quienes lo pretenden? Vamos a ver, Ese es el problema. Mira, el problema fundamental, porque no podemos estar siempre remitiéndonos a la historia. Mira, por poner uno de los ejemplos, el ejemplo del caso... Escuchamos a José y vamos a publicidad, ¿eh? Sí, quiero decir, porque blandear constantemente la Constitución. La Constitución, como cualquier norma, es interpretable. De hecho, en los catalanes, cuando hablan, y habla el gobierno, ya se comenta una cosa que es, perdóname que te lo diga, que es radicalmente falsa. Es decir, en Cataluña es abrumadoramente mayoritario el apoyo social al derecho a decidir, abrumadoramente mayoritario. Y parece ser que podría llegar a ser incluso mayoritario el apoyo a una supuesta secesión. Cuidado, los catalanes están planteando exclusivamente, de momento, el derecho a poder decidir, a ser consultados sobre su futuro. Lógicamente eso nos lleva a un acuerdo bilateral. Eso se resolvió en Canadá, que es un país democrático de corte occidental. Se resolvió perfectamente a través de la ley de claridad y de una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que efectivamente, igual que ocurre aquí y en el Reino Unido y en otros países, no está reconocido el derecho a autodeterminación, pero que si una comunidad, un pueblo, como es el pueblo de Quebec, o el pueblo catalán, o el pueblo vasco navarro, o el pueblo navarro en este caso, decide de forma mayoritaria, contundente, que quiere tomar una decisión en un ámbito concreto, el Estado se ve obligado a negociar. Y yo diría, para el caso de Navarra, y termino en esto, que se comenta, es que Navarra, esta es una cosa, la independencia de Navarra no nos es ajena, es que hemos sido independientes. Por lo tanto, no es nada extraño que Navarra pueda volver otra vez a optar por si quiere ser o no independiente. Distinto es el debate si ahora es momento de independizarse o no, que nos llevaría a otro punto. Pero que hemos sido independientes y que tenemos derecho a volver a serlo, a mí me parece, pero de cajón. Venga, vamos a hacer ese alto en el camino, volvemos en 3 minutos, todos han pedido la palabra, así que les escuchamos enseguida.
Estamos hablando de la independencia, no solamente de la catalana, sino de lo que podría ser también la independencia vasca, y estamos jugando de alguna forma también a hablar de la independencia de Navarra, de la transitoria cuarta, de esas palabras que anoche en Navarra Televisión dejó encima de la mesa Uxue Barkos. Dijo que probablemente el referéndum para Navarra está ya previsto en la Constitución. Habíamos escuchado a Joseba Urrea y había pedido la palabra ya a Guillermo Lorea. A ver, José, tú dices que algunos no defendemos o negamos el derecho a decidir. No, quizá no me he expresado bien o no me has entendido tú bien. El derecho a decidir, que insisto, no es un concepto técnico, porque lo que defendemos es la democracia y el sufragio universal, lo defendemos, o sea, como término general, lo defenderíamos todos. Y en Cataluña existe el derecho a decidir. Y cada 4 años votan los catalanes en las elecciones generales, que se eligen las Cortes Generales, de las que emana luego, que son los representantes de la soberanía popular, y de ahí emana de su confianza al gobierno. También tienen derecho a decidir cada 4 años en sus elecciones autonómicas, y también en sus municipales, y también ahora dentro de poco las europeas. No engañemos, no hagamos un lenguaje tramposo. El derecho a decidir existe, y existe la democracia de la que nos hemos dotado, la que eligieron las Cortes Constituyentes y luego el pueblo español entero en el referéndum que ratificó aquello, y las Cortes que se convocaron después a su vez. Por lo tanto, no juguemos con las palabras para engañar a la gente, porque si se plantea, es decir, ¿usted está a favor del derecho a decidir? Pues claro, todo el mundo queremos decidir, pero decidir conforme a las normas que nos hemos dotado. ¿Que se pueden cambiar? Por supuesto, pero según los mecanismos previstos. Cuando se habla de los catalanes deben decidir sobre el futuro de Cataluña, hombre, cuando lo que se decide es segregar una parte de España, y por lo tanto lo que se modifica es el Estado español, ya no es un tema que decide o incide solo sobre los catalanes, sino sobre todos los españoles, porque se cambia la configuración del Estado. Por lo tanto, tampoco seamos tramposos en eso. Es un tema que afecta a todos los españoles, no solo a los catalanes. De manera distinta, si quieres, pero afecta a todos. Y por último, Elena, tú estás entre dos bandas, porque el socialismo siempre se ha visto seducido por el mito de los pueblos cautivos que defienden los nacionalistas. Mira, y defendéis un federalismo que ya existe, porque muchos autores defienden que esto es un federalismo de ejecución, aunque técnicamente es un Estado unitario regionalizado, pero en el fondo estáis siempre que no sabéis dónde estáis. Es decir, defendemos la Constitución, pero hay que escuchar... Es decir, es que tenéis un problema muy serio, los socialistas. Tenéis un problema muy serio, Elena. Yo no soy... Tenéis que estar con la legalidad y con lo que pide la calle. Y la calle ahora mismo lo que pide es que se arreglen los problemas, que el paro acabe. Pues ¿Y tú eso, crees que los catalanes quieren realmente meterse en estas películas? Exactamente, eso es lo que queremos, que nos arreglen los problemas. Mira, tú no sé si sabes dónde estás tú, yo ya sé dónde estoy yo. Eso no me cabe ninguna duda. Te voy a decir, yo soy socialista, no soy independentista, y además soy ciudadana del mundo, quiero decir internacionalista. Pero me gusta mucho mi tierra y no me gusta que se le maltrate. Y sobre todo no me gusta que venga gente que no tiene ni idea de Navarra aquí a mandar y a imponer lo que no debe. Eso para empezar. ¿Pero quién lo hace eso? Y lo que tampoco... Los navarros hemos votado yo te he dicho lo que quería... Navarro, yo te he dicho lo que quería... Navarro ha elegido un por gobierno. favor, déjame terminar. ¿Quién yo te he oprime? dicho lo que quería decirte y no voy a seguir dándote más pistas. Si quieres, te lo piensas y luego ya me comentas. Pero lo que estamos hablando aquí es del choque de trenes que se puede dar entre Madrid y Cataluña, porque a Rajoy no le da la gana hablar ni dialogar. Antes comentábamos, a micrófono cerrado, que ¿qué va a pasar aquí si Mas al final no consigue hablar con Rajoy y decide que pone las urnas y van a votar? ¿Qué va a hacer Rajoy entonces? Quiero decir, ¿a dónde nos piensa llevar el señor Rajoy? Porque por lo menos el Partido Nacionalista Vasco el otro día en la Berri Eguna decía una cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo y la quiero para Navarra. Y ellos seguramente estaban hablando de la Comunidad Autónoma Vasca. La convivencia no se impone, la convivencia se crea y se consigue, porque eso es absolutamente importante. Porque aquí cada uno pensamos de una manera. Mira, tú eres de un partido político, yo soy de otro, y aquí cada uno pensamos de lo que... Y nuestra ideología es la que es. Pero yo apoyo y trabajo porque la convivencia, y en esta tierra que hemos sufrido algunas cosas, y el terrorismo de ETA... Y por el cumplimiento de la legalidad. Y por el cumplimiento de la legalidad, ¿verdad, Elena? No, el cumplimiento de la legalidad, y del pero orden es que las leyes se constitucional, pueden y cambiar. del orden constitucional. Y los políticos, pues vuelvo a repetir... y promuevan el cambio, quien quiere el cambio, Vuelvo a no repetir pidas lo anteriormente he dicho, que las leyes están para cambiarse y las leyes tienen que beneficiar a los ciudadanos, no tienen que entorpecerles su vida diaria y ordinaria. Y a mí no me molesta nada que se modifique la Constitución. Lo que no entiendo es porque nunca habéis querido esta Constitución, que muchos de vosotros del PP no la votasteis, y ahora parecéis que sois las almas defensoras de la misma, pero lo que queréis es enterrarla. Porque una Constitución que no está viva no sirve. Que promuevan el cambio constitucional y mira, y la mano tendida que ha ofrecido el Partido Nacionalista Vasco a Madrid es absolutamente necesaria y es de aplaudir, y es lo que tenían que hacer otros. Hay un error en una frase, Roberto, es una frase. Contrapones continuamente, hablas de Madrid. Rajoy no representa Madrid, representa a todos los españoles. El presidente de la Comunidad de Madrid es González. Rajoy no es Madrid. A un gobierno en mayoría que hace lo que le da la gana, que no respeta
respeta la legalidad ningún Turno caso, para cambia Mari cuando Carmen. quiere. Venga. Ya está. Bueno, yo creo que los pueblos, las comunidades, lo que tenemos que estar es, tenemos libertad, tenemos que tener democracia, pero sobre todo tenemos que tener esas dos cosas, la libertad y la democracia, cumpliendo la ley. Es decir, si se habla de cambiar la ley, pues el derecho a decidir lo deciden los españoles, se votan y cuando... A mí no me lo digas, que es lo que te he dicho yo. Sí, pues eso. Y lo he dicho ya 3 veces. Por aclararnos, Claro. por aclararnos, yo por lo que veo, vosotros no estáis de acuerdo con que los navarros y las navarras tenemos derecho a decidir. Decidimos cada 4 No, años no, no, en a Navarra. decir porque... ¿Quién ha A elegido ver, el Parlamento de ¿a decidir Navarra? qué? ¿Pero quién ha elegido el a Parlamento de decidir Navarra? sobre todas las cosas que nos afecten. Ya lo hemos todas. decidido. Desde el principio al final, no. Lo hemos decidido. Hombre, y el último capítulo. Los partidos más yendo votados no son los que Yolanda defienden la Barcina, independencia. Yendo, Los partidos más escúchame, votados yendo en el Yolanda Parlamento Barcina a no defienden Madrid la independencia. a buscar a Rajoy, que le mandó, curiosamente, un SMS que era el mismo texto que le había mandado a Bárcenas. Tranquila, aguanta. A Barcina, pues no quiere decir que aquí se sea muy soberano. Se depende Pero vamos a fundamentalmente ver. de Pero Madrid. el Parlamento de Navarra La cuestión es muy legítimo o no. de su partido, Claro, es en vamos a ver, otro. el Parlamento actual de Navarra, Pero- los 50 parlamentarios que hay hoy, que están hoy en la Cámara, son legítimos, es pero una si- Cámara pero si legítima. estáis- mira, Según dijo mira ayer la- Yolanda mira la Barcina, no, porque la composición. oposición dijo que hacía Mira- todo al revés no, de lo no, que la ley que la decía, comp- fíjate. No, Y no, entró no, ella, no, ¿eh? que actúen de forma incorrecta no quiere decir que no se legítima en la Cámara. escúchame, Pues mira la Gendrupen, composición de la Cámara y verás cómo está respondida la voluntad de los navarros con respecto al Sí. nacionalismo y con respecto a la Pero independencia. resulta que No hay Entru- que ser muy listo. Entrupene y el PP han llevado más de 12 leyes aprobadas por el Parlamento al Tribunal Constitucional para bloquear toda la actividad. Ese es el respeto que se para tiene al defender la Parlamento. legalidad. ¿Cómo Porque es se han diferente? votado, la realidad de ahora es que el Parlamento está votando leyes que son anticonstitucionales. Eso dices tú. no, no, El bueno. Constitucional de algunas no ha dicho eso tampoco. Bueno, Hombre, pero claro, hombre, y otras está todavía sin si está decidir. en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Estado, es que Pero la entonces- realidad es que se está trabajando y se está trabajando de una manera que no se está dejando trabajar al gobierno. ¿El por qué? Claro, pues, Porque está en minoría, no tiene Exactamente. apoyo. bueno, no está y en minoría, pero no respeta- hay que sacar pero- leyes anticonstitucionales, Eso sí sino hay que que es cierto. El Parlamento de Navarra Antes es la Cámara que más leyes están tienen artículos, si no el texto entero, Ya sé que que están la siendo vicepresidenta del gobierno, ¿qué actividad tenía? están siendo declarados inconstitucionales. Pero escúchame, tú dices, no, lo que interesa a la gente, y es verdad, fundamentalmente es empleo, es vivienda, y resulta que una de las leyes que se han llevado y que está suspendida en el Constitucional es la ley de vivienda, que viene a resolver problemas de realojo, a lo que en vez de dar respuesta, lo que hace el Partido Popular es llevarse la Constitucional y suspenderla y tenerla. Y el Claro, trabajo, porque no se puede legislar en contra de normas superiores. pero que no es así, Hay que pero hacerlo eso es bien. una interpretación que se está Bueno, haciendo. los órganos Oye, consultivos una máximos, cosa. Consejo de Estado, lo que están diciendo es, están haciendo informes que dicen precisamente que se cuestiona la Pero constitucionalidad de nosotros, muchas de navarros, estas tenemos normas. limitada nuestra capacidad. Para vosotros, los navarros, no tenemos No, derecho a los decidir. navarros tenemos derecho a completo. decidir conforme A a, votar, quiere decir. conforme al mejoramiento del fuero y No, la no, Constitución. no, no. que Bueno, de son nuestras momento normas vamos a marco, tener que son nuestras decidir normas dentro marco. de aproximadamente un año porque se convocarán las elecciones en mayo del año que viene. El tema del independentismo que estamos hoy abordando en este Navarra en Abierto prácticamente monográfico sobre este asunto, y pregunto a los cuatro, José el primero, ¿qué partido crees que va a ser el primero en plantear de alguna forma seria en algún momento el independentismo, poner encima de la mesa a Navarra también? Yo creo que el partido que con más nitidez habla de eso, coalición en este caso de partidos, es Euskal Herria Bildu. Pero yo lo diría Geroa bai? por una razón. Bueno, quizás también. Quizás, yo digo por las palabras de Uxue Barkos, donde ha dicho que no lo veía muy cerca. Pero es probable. Pero también hagámoslo de una manera. Es decir, es verdad que a veces se identifica independentismo con sentimientos, emociones. Pero cuidado, el independentismo ahora mismo está tremendamente ligado a la economía. Pero si el quién nos arrastra a la crisis económica que estamos sufriendo, si no ha sido una forma de entender la política económica, que es la que viene desde Madrid. Es decir, ¿quién nos ha llevado a ese punto? ¿Qué es lo que está sucediendo en Cataluña? Pero estamos confundiendo entonces independentismo con autogobierno. Bueno, es que, vamos a ver, es que no necesariamente Es que todo no es es lo lo mismo. mismo. Es que el independentismo es una forma. Es una forma de El autogobierno. independentismo yo creo que tenemos todos en la cabeza los aranceles, las Exacto, pero fronteras, eso no ¿no? existe. No, eso no es así. Yo creo que es alcanzar la capacidad absoluta de decidir sobre tu futuro, que puede ser con relaciones. Antes decía, yo le escuchaba el otro día a un profesor de Hacienda Pública cómo hablaba de las posibilidades, por ejemplo, de secesión o de cambio. Cuidado, porque Navarra, la capacidad de decidir no solamente para ser independiente, no, sino, por ejemplo, para cambiar la relación bilateral con el Estado. Algunas cuestiones importantes ya se hace, de hecho, las negociaciones, por ejemplo, del convenio económico, a través del cupo, se hacen. Dentro del marco de la Constitución y del mejoramiento. Ese es el problema. Dentro de ese que marco. esa es una interpretación que se hace, que es una interpretación, vamos a decir, jacobina, que se hace desde Madrid.
Pero desde la ciudadanía navarra la interpretación es esa, porque se supone la girondina, ¿no? se La supone girondina. que Navarra, el otro día hablaba... Bueno, en Navarra hay mucha gente que piensa así. Sí, hay mucha gente que piensa así, pero quiere decir, Vaya, entonces en Navarra, ¿qué es mayoritario? ¿Que los navarros no decidimos, que deciden los españoles por los navarros? Eso es, yo haría esa pregunta. Y estoy convencido de que no es mayoritario el sentimiento de los navarros que dicen que deciden los españoles por nosotros. Venga, Que Guillermo, los navarros, Elena que los y navarros y Mari Carmen. decidimos como el resto de los españoles, que no os empeñéis a decir que no decidimos. Lo que pasa es que vosotros queréis decidir en qué marco o en qué ámbito estricto, y entonces ahora tú decides... Os he preguntado que qué partido lideraría el posicionar al independentismo en Navarra. Yo creo que a corto plazo no lo va a hacer ninguno, porque no hay una demanda real social ni política. Esto es un... ¿Lo haría Bildu, lo haría Geroa Hombre, Bai? de hacerlo yo creo que lo haría Bildu, pero yo creo que en Navarra sabe perfectamente Bildu que no va a obtener nunca, no va a obtener, por lo menos a corto plazo, la suficiente apoyo popular. Pero yo quería plantear una cosa, es decir, ¿qué le parecería, por ejemplo, a Bildu o a cualquier otro partido nacionalista que una parte, por ejemplo, de la comunidad autónoma vasca, Álava, y ha habido a veces movimientos que lo han pedido, ¿no? Independizarse o segregarse del resto de la comunidad? Resulta que los que defienden su autogobierno, defienden independencia o autodeterminación con respecto al Estado español, con respecto a la nación española, resulta que entidades menores a las comunidades, como provincias o diputaciones, pues no les permiten ese mismo derecho. ¿Dónde acaba ese derecho que tú llamas, José, derecho a decidir? Un término poco técnico, ¿dónde esa autodeterminación dónde acaba? Es decir, ¿puede un municipio, puede Pamplona declararse independiente, lo puede hacer Álava, lo puede hacer Vitoria luego de Álava después Bueno, de ya hemos visto lo que ha pasado en Echarri Aranaz recientemente, es decir, que no ha servido ¿os para dais nada, cuenta? pero bueno, ahí ha quedado el ¿Y qué tema, solvente, con esta frase acabo, qué solventa esta locura en la que, si empezamos a hacer un juego intelectual de este tipo, llegamos a una sin razón? Pues las normas que nos hemos dotado, el ordenamiento jurídico, la Constitución y el mejoramiento del fuero. Guillermo, un apunte, porque has dicho ya 3 veces, creo, que el derecho a decidir es digamos, una expresión técnicamente incorrecta. Desde el punto de vista Permíteme, que yo soy jurista y empleo bastante bien los términos. No. Es que lo acaba de emplear el Tribunal Constitucional en la sentencia precisamente contra la declaración soberanista. Lo nombra porque dice que cabe, que es posible, solamente con las formas correctas. Sí, yo creo que en Navarra Euskal Herria Bildu no va a hacer esa propuesta nacionalista ahora, pero la están haciendo los catalanes, y el Partido Nacionalista Vasco también ha dicho que se va a pedir amparo a Europa para que, no ha dicho para conseguir o pedir la independencia, sino porque quiere otro tipo de autogobierno, quiere un acuerdo con el Estado en esas materias, y en ello está. Y seguramente José Borrea, aquí a mi izquierda, y yo no votaríamos lo mismo. Quiero decir, a pesar de que aquí parece que todo el mundo queremos independencia, pero una cosa es que yo esté de acuerdo en que en este momento haya que modificar la Constitución porque vamos a tener que hacer cosas, porque no podemos estar en este inmovilismo, y otra cosa es que yo vaya a votar lo mismo que tú, Guillermo Lorea. Ya sabes que seguramente igual hasta podríamos coincidir. Fíjate lo que digo, pero lo que pasa es que te empeñas en disimularlo, Elena, pero te empeñas en disimularlo. Yo creo que tienes confundida a la audiencia. Oye, la audiencia tiene derecho a pensar lo que quiera. Vamos a escuchar a Mari Carmen. Qué poco estáis arropando a Mari Carmen esta noche. Es la nueva. Bueno, que tienen más tablas. Por cierto, feliz día del libro, que nos hemos olvidado hoy aquí para todos. Lo habíamos dejado para el final. Venga, luego id pensando a ver cuál vamos a recomendar a los espectadores. Venga. Bueno, pues yo creo que ahora mismo este debate el tema de la independencia no lo plantearía ningún partido. Más adelante, en el caso de hacerlo, yo creo que sería... Pero que sea una consecución final. Pero sí, caso. Pero bueno, en el caso de Geroa Bai, pues en las declaraciones que hace Uxue, pues no la veo, dice que no era prioritario. Yo creo que también es un mensaje que igual interesa. No me lo creo, pero es un mensaje que a Geroa Bai le puede interesar, porque por demostrar un poco más, coger el voto más de la izquierda y decir, pues el tema del nacionalismo ya lo representan la otra agrupación de Bildu. Entonces es un mensaje que ahora mismo a Geroa Bai tampoco le interesa, es al que menos le interesa, yo creo que por el tema electoralista. Pues avanzamos precisamente en ese asunto, porque en relación a un futuro gobierno de coalición alternativo al actual de UPN, que pudiera surgir tras las próximas elecciones, Uxue Barkos no dudó en señalar que si los votos así lo hacían posible, su formación debería estar liderando ese hipotético ejecutivo. Un gobierno alternativo, habida cuenta que me dedico a defender unas posiciones, me gustaría que tuviera el liderazgo, porque así lo deciden las urnas, el liderazgo de Geroa Bai. Y no han tardado en llegar las reacciones, tanto de UPN como de PSN, sobre la posible querencia de Geroa Bai por la independencia de Navarra. Ambos se presentan contrarios
y también a posibles acuerdos políticos con la formación nacionalista de cara a las elecciones del año que viene. Soñar es barato y lo que puedo garantizar es que eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. El Partido Socialista difícilmente asumirá que un nacionalista gobierne Navarra. Y lo que tendría que aclarar Uxue Barkos es si quiere que Navarra pase a formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca o no. Yo digo que no. Yo creo que lo importante es que nadie juegue con cartas marcadas y en este sentido que todo el mundo sepa que la aspiración de Goravay es que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada. Se están repartiendo el botín antes de conseguirlo y encima sin tener acuerdo para quién lidera. Pues yo creo que un despropósito, claro. Pues declaraciones muy claras y muy contundentes, como hacía tiempo yo creo que no se escuchaba, José. Sí, sobre todo la última con lo del reparto del botín, que imagino que será que le ha traicionado al subconsciente, que es lo que piensa UPN de Navarra, que es un botín que se lo llevan repartiendo durante 20 años. Así han dejado todo, más yermo y más limpio que la patena. Es decir, y por eso los navarros son tontos y por eso siguen votando, ¿no? No, cuidado, cuidado, eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar. Y hablaba Roberto Jiménez y decía que nunca, lo que llama el nacionalista, que no es que sean nacionalistas, son navarros con otra opinión distinta. Es que hay pluralidad dentro de Navarra también en esas opiniones. Es decir, conforme al estatus y a la capacidad de decidir y a determinadas políticas también sociales y demás. A ver si va a resultar que en un momento determinado el PSN ni siquiera tiene opción a poder decidir eso. Es decir, porque no tiene capacidad, porque no tiene votos suficientes. Yo diría, vamos a dejar de manosear eso de que hay alguien que está, digamos, de inicio ya vetado para poder estar. Será la sociedad la que vaya decidiendo. Yo creo que la sociedad, desde luego, a lo que está ya es muy cansada de lo que ha visto hasta ahora, del expolio, del reparto del botín, que decía, de eso está cansada, y va a venir cambio seguro. Yo no sé si lo va a liderar, ya decía antes, Uxue Barkos, o va a ser un liderazgo más plural, más abierto. Yo espero, tengo poca confianza, digamos, por las declaraciones que se oyen, pero yo espero que también el Partido Socialista de Navarra cambie esas tornas y esté también en esa puesta de cambio. Está continuamente cambiando. Si lo que hace es cambiar, precisamente. Joder, Elena. oye, según a quien le preguntes, claro. Vamos a ir acabando, que nos quedan pocos minutos. A mí me parece que hablar de elecciones cuando ya todavía falta un año, más de un año, y hablar del reparto, de lo que vaya a pasar entonces, cuando la decisión la tienen los ciudadanos, que son quien van a poner el voto en la urna, hasta la noche del 20 no sé qué día, que será entonces de mayo, y con los resultados en la mano, me parece muy atrevido por parte de cualquiera hablar del reparto para un hipotético gobierno. Me da lo mismo del de UPN, que tampoco le van a llegar los votos, ya veremos aquí lo que va a pasar, porque claro, es muy fácil decir, no, con estos no se quieren repartir el botín, ya veremos con quién se reparten el botín luego, después del gobierno que nos está dejando la comunidad como nos está dejando, como bien dices Guillermo Lorea, los ciudadanos no son tontos, entonces ya veremos a quién. Efectivamente, algunos parece que lo piensan, pero no lo son. No, exactamente, y por eso yo, con todo mi respeto por estos ciudadanos y ciudadanas de Navarra, solo espero hasta después de que hayan emitido su voto para decidir o hablar de lo que se puede hacer. Dentro de un año iremos a las urnas, los navarros, porque frente a lo que algunos decís, o tú desde luego, José, si lo dices, sí tenemos derecho a decidir. El Tribunal Constitucional efectivamente lo recoge entrecomillado, porque no aparece ese término en ningún manual de derecho político, como bien sabes si eres jurista, pero lo recoge porque el texto que se analiza es ese. Es decir, como tenemos derecho a decidir, como vivimos en democracia y tenemos una mejoramiento del fuero de la Constitución, podremos decidir siempre dentro del ámbito del marco, de las reglas de juego y las leyes marco que son la Constitución y el mejoramiento del fuero. Y eso es lo que haremos, y a lo mejor os llevaréis una sorpresa, porque lo que algunos llamáis cambio no es sino un giro hacia el nacionalismo y hacia izquierda. Eso no es un cambio, eso es otra opción. Si no, aquí cabe, no piséis el acelerador, que no tenemos tiempo. Pero no confundas las cosas. Turno para Mari aquí Carmen. cabe todo. Aquí cabe Venga. incluso que se defienda lo que es Por ilegal. favor, Pero no tenemos quiere que decir que se terminar. permita hacerlo. Pero vamos a ver, que no, Os estoy repitiendo, vamos a escuchar a Mari Carmen, por favor, Mari Carmen. No, pues yo creo Apaga los micros. Venga. No, yo creo que la pluralidad en Navarra siempre ha existido, existirá, y esa es la riqueza que tiene Navarra, el ser plural, pero eso no quiere decir que el que sea plural tengamos que querer la independencia o queramos estar con el País Vasco. Es decir, esa es la riqueza de Navarra. Entonces, ahora mismo, pues liderar, el decir lo que ha dicho Elena, falta un año, en un año pueden pasar muchas cosas, y yo espero pues que para el año que viene, pues oye, Navarra esté mejor, UPN pues pueda liderar otra vez las elecciones y pueda liderar Navarra, y eso es lo que espero. Muy bien. A lo que aspiras. A lo que aspiramos. Venga, semana del libro, día del libro. José Baurrea, ¿qué nos recomiendas? Yo voy a dos porque me queda un poco así, dos rápidos. Digo porque vienen con el tema que hemos estado hablando. Uno que es más reciente, que es
España modesta, de Enrique Juliana, que ya que es muy interesante, habla sobre un poco toda esta problemática y la dificultad intrínseca que tiene España para admitir que se está convirtiendo en una cárcel de pueblos, y lo que tiene que hacer es abrirse y dialogar con los diferentes pueblos, y otra que tiene que ver un poco también con algo de que estamos hablando, el derecho a decir, el derecho a determinación y el principio de nacionalidad, por ejemplo, que lo estableció o apareció en los 14 puntos famosos de Wilson. Y hay un libro que es París 1919, no recuerdo el autor, ya me perdonaréis. Son los 6 meses que cambiaron el mundo y es como se aplicó todo ese principio para reconvertir Europa. Yo no me atrevo a recomendar, yo no soy tan osada, yo voy a decir solo el que he comprado, de Amin Malouf, y es, me da la risa, Los desorientados. Bueno, ¿alguno? ¿Recomiendas alguno? No, lo tengo que leer primero para recomendárselo. Los desorientantes, porque hay algunos que desorientan. ¿O quién te lo ha recomendado a ti? No, oye, los del Parnasillo, que son unos grandes libreros, y desde aquí les agradezco toda su trayectoria, y yo que he sido su cliente, todo lo que he aprendido con ellos. Además es una de las de referencia. Mari Carmen. Pues bueno, yo el último que estoy leyendo, o sea que el título no me acuerdo, es el último de Arturo Pérez Reverte, y no sé, igual... Te está entreteniendo, por lo menos. Sí, está muy bien, y no sé, igual la Constitución la teníamos que leer algo más para... Es que los gustos literarios cambian mucho y entonces a veces es un poco osado recomendar una novela, pero en la línea de lo que tú dices, algunos les recomiendo leer la Constitución y el mejoramiento del fuero, que entra dentro de ese bloque de constitucionalidad, porque también es una ley orgánica. Sí. Pues yo voy a recomendar uno de ficción porque la realidad supera la ficción, pero de vez en cuando hay que entretenerse con otras cosas. No sé si habéis leído de Stephen King 22 de noviembre del 63, pero intenta viajar a través del tiempo para salvar a Kennedy. ¿A Kennedy? A Kennedy. ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, porque la realidad supera todo. Algunos les gusta la política ficción. Muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene. Muy buenas noches. Que no cambie nada.